todo. Entonces, como les decía, yo vivo aquí en Estados Unidos y el grave problema que tenemos en este momento en todas las industrias, y yo que trabajo en la industria de la medicina, de la salud, la gente que está encargada de hacer las reglas para el uso en general de Internet, de redes sociales, de todo lo que significa tecnología y ahora inteligencia artificial, no tiene la menor idea. Hace que será como 2 años, el Senado de Estados Unidos entrevistó, porque realmente no era juicio, pero entrevistó al dueño de Meta, de Facebook, Ujú. Zuckerberg, y él les tenía que explicar cómo entrar a Facebook. O sea, les decía, bueno, ustedes tienen que hacer una cuenta, tienen que poner un correo, y estas personas, de nuevo, las personas responsables de hacer las leyes, no tenían idea de cómo funcionaba. He leído, creo que el mes pasado, México está haciendo ahora más en ese tipo de legalidades que Estados Unidos. México está Bueno, avanzando m- m- sí. más rápidamente. Bueno, lo que hay es un plan de nacional de inteligencia artificial. Eso es lo que hay, ¿no? Y esto se publicó en abril del 26, o sea, hace unos meses. Y ese plan establece ciertas cosas, ciertas reglas, ciertas disposiciones, pero al final del día es enunciativo, no hay propiamente ninguna obligatoriedad sobre ello y tampoco hay una estructura sobre la cual se va a armar esto, porque hay muchas buenas intenciones, hay buenas marco teórico, hay quizás temas relacionados con gobernanza, principios, reglas, orden, cierto orden sobre eso. Pero lo cierto es que todavía está muy, muy en pañales, no tiene una base legal todavía sobre la cual va a construir. Pero cierto, sí, lo que dices, por lo menos ya se está hablando y trabajando sobre eso, ya hay una intención. Este, quizás el target todavía no está muy, muy claro en a dónde quiere llegar este plan o hasta dónde quiere alcanzar a llegar este plan, pero yo creo que también parte de la base de que la misma inteligencia artificial todavía no está clara, está en pañales. Entonces, está muy cerca, digo, ha surgido ahorita, vuelto a surgir los videos fatalistas de que estamos a 3 años de que las máquinas se apoderen de la Tierra y todo, y Como todo esto, ¿no? Terminator. Como Terminator, exacto, ¿no? Pero parte de todo esto ha sido algo que ha provocado justamente mucha fantasía sobre el tema. Y creo que lo que pasa es que falta un poco de objetividad, falta un poco sobre certeza sobre las cosas hacia dónde queremos dirigirnos, básicamente, ¿no? Y qué debemos de cuidar. O sea, aunado a eso también, el tema de la plática de hoy es elemental. Es decir, todavía si no tenemos perfectamente claro cuáles son las cosas que debemos de cuidar de los datos personales y tenemos a un Estado que quiera apoderarse de los datos, incluso biométricos de las personas, sin ningún límite y sin dejar claro quién va a manejar esos datos y para qué van a ser, bueno, pues entonces estamos en un tema delicado. Entonces, por ahí yo siento que la gente que está trabajando en este proyecto, en esta iniciativa, va mucho más adelante de los mismos legisladores y su conocimiento o conciencia sobre el tema va mucho más allá que los propios legisladores. Es un buen esfuerzo, definitivamente lo es. No alcanza todavía a hacer quizás los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea con relación al tema, pero sí es un adelanto muy, muy importante. Por lo menos es el más significativo en América Latina. Ahora, déjame decirte, yo veo correctamente lo que dices. La inteligencia artificial está en pañales, pero también hay otro problema. Sí, Es muy nueva, está en pañales, pero está creciendo de una forma exponencialmente. vertiginosa, pero sin dejar de estar en pañales. Es algo que no puedo explicar realmente el concepto de que es bastante nuevo, pero
igual y lo explico así. Haz de cuenta, tienes un bebé, lo estás atendiendo y de repente nace otro bebé de ese bebé que necesita otras cosas. Ahora, desde el punto de vista también que nos acercamos en México, pues por lo menos ya ustedes tienen reglas o tienes la base, la idea. Déjame decirte, hace un año estuve encargado de escribir para la compañía donde trabajo, que es una serie de hospitales, 35 hospitales para ser más Ok. preciso. Me pidieron que por favor hiciera las reglas de cómo los empleados tienen que usar la inteligencia artificial. Buen punto. Y no tienes idea lo que me costó, no porque existen templetes, existe ya reportajes y cosas que tú puedes copiar y pasar. El grave problema es que aquí la, lo que sería la Secretaría de Salud, nosotros tenemos que seguir una norma que se llama HIPAA, HIPAA, que es las reglas que pone el gobierno estatal y federal para cómo tratas, cómo usas, cómo transportas, cómo intercambias y cómo te deshaces de la información de los pacientes. Si haz de cuenta, alguna enfermera va y le dice un chisme de un paciente a otra enfermera, ella está rompiendo una regla y puede llegar a tener De cárcel. repente, Hay $10,000 de multa y 10 años de cárcel. Eso es mínimo. Entonces, siguiendo estas reglas de que cómo esto puede afectar la gente usando inteligencia artificial en su lugar de trabajo, pues tenemos que empezar a hacer pues, ciertas reglas. El grave problema, de nuevo, es que el gobierno federal y el gobierno estatal, no te miento, cada semana cambiaban de postura. Te decía la primera semana, no pueden usar inteligencia artificial hasta que lo determinemos. Muy bien. 2 días después, bueno, sí pueden usar inteligencia artificial, pero tiene que ser esta y esta compañía. Ok. Al día siguiente, espérense. No pueden usar esta compañía ya, pero pueden usar la versión de esta y esta y esta. O sea, total, lo que tuve que hacer con ayuda de, pues, de más gente fue hacer, haz de cuenta, una regla o reglas muy, pero muy generales. Básicamente es, puedes usarla, pero no pongas el nombre, la fecha de nacimiento, el número de seguro social del paciente. Haz de Sí, cuenta, mira, el y problema está básicamente en el tema de la gobernanza. mis queridos colegas, miren, Ay, gusto saludarte, Emilio del Río, muy interesante hola, Víctor. conocerte y Encantado. oír tus videos. Rápidamente, dos cosas. Les acabo de mandar, véanlo cuando puedan, me mandé a las 4 de la tarde un, video, un artículo que está en Facebook, está en el chat de TED Talk, de que ya viene, y qué sigue después de la inteligencia artificial, unos españoles muy interesantes, yo no sé qué tan serio sea, sigue la inteligencia sintética. Como bien dices tú, Sergio, me acuerdo cuando empezó el Internet, tardó varios años en ampliarse. La inteligencia artificial no va a tardar tantos años, ya está en meses. Y así va a es. ser, no sabemos a dónde va a llegar en el sentido de desarrollo, pero pues la misma inteligencia artificial se refuerza, se realimenta, se retroalimenta, y bueno, quién sabe a dónde lleguemos, pero lo que hay que saber es usarla como herramienta. Así es. Y Eh, otro rápido te digo, en sí, sí, relación a lo no, que no, no. mencionaste, les comento que fui designado como vicepresidente de salud de la Fundación Gandhi Mandela Felicidades. En América Latina. Entonces, tengo una gran responsabilidad, es hacer una guía de paramédicos en materia de salud del uso de la inteligencia artificial. Así que te voy a pedir tu apoyo, con la experiencia Claro que que sí, tienes, mi le Sergio. paso la copia. Claro, claro, con todo gusto general. Les voy a mandar a todos ahí para informarles a todos este nombramiento que es muy honroso porque es Gandhi Mandela. Los Sí, dos nombres son clave de lo que significa la Fundación Gandhi Mandela, que es mundial. así es. Pero yo estoy ubicado en América Latina, o sea, todo lo que es México, Centro, Sudamérica y el Caribe.
Y hay, general, hay qué muchísimo que hacer. alegría. Ahí les mando a todos para que si en algún momento tienen alguna iniciativa que podamos hacer, con el auspicio de esta fundación, podemos hacer los convenios y realmente tener el apoyo a la imagen de la Fundación Gandhi Mandela es extraordinario, es increíble. Ahí les platico luego. Gracias Claro que por sí. ese minuto. Lo que decía acerca de esto es simpaticísimo. Hoy precisamente estaba leyendo un artículo de uno de mis escritores favoritos, que es Yuval Noah Harari. Exactamente está diciendo él lo que usted acaba de decir, que ya no sabemos si llamarle inteligencia artificial, por lo mismo que también usted comenta, de que la inteligencia artificial se está retroalimentando ella misma y la nombra inteligencia sintética, lo mismo que usted dijo, o inteligencia no humana. Bueno, sí. Entonces, sí, eso está un poquito de miedo, y aunque Emilio diga que posiblemente sea ciencia ficción, No, 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 no. ah, bueno, que sea como fantasía, Sí, sí, eso sí. O sea, se fantasía mucho sobre el tema, sí, pero los datos son más abrumadores. O sea, en México, el, según la encuesta de en Dudit del INEGI, o sea, del uso de tecnologías en hogares, ya estamos ahorita en el 89% en 2026. O sea, el 89% de los hogares en México tienen acceso a datos de tecnología. Y esto pudiera parecer en algo muy positivo, pero desde el punto de vista negativo, y esto lo digo porque me ha tocado, los alumnos ya no estudian, ya no leen, y entonces estamos teniendo trabajos de inteligencia artificial que no comprenden ni siquiera los alumnos. Entonces, hay una sustitución real también del dato y del análisis del dato. Entonces, ¿qué va a pasar, creo yo? Que dentro de lo que veo, va a haber un grupo social que va a destacar brutalmente frente al resto y va a haber un sector social que se va a empobrecer intelectualmente exageradamente. Y entonces, y esto va a ser justo consecuencia de esto. Quizás los que lean, analicen, estudien, van a entender que la inteligencia artificial es una herramienta y no un monstruo, pero los otros no. sí. El, sí, te Te iba a escucho. decir, haciendo comentario de eso, déjame decirte que estamos viviendo de nuevo, y esto parece ser historia cíclica, lo que pasó en 1800 con la revolución industrial. Sí, es que es Mucha muy gente parecido. se quedó sin trabajo. Es más, había un grupo de tejedores ingleses, los Luddites, que fueron y destruyeron las máquinas. Fueron cualquier máquina que veían haciendo telares automáticamente, las destruían. Y claro, la cuestión era que mientras ellos hacían una prenda de ropa en una semana, esta máquina los hacían en horas y no tenían que pagarle tanto a la máquina no pedía vacaciones o aumento de sueldo. El grave problema, como vemos en esa parte de la historia, es que los capitalistas, dueños de las fábricas, pues vendían más, haciendo más con máquinas, y pues los artífices manuales, por desgracia, perdieron. Pero ahora pasó algo también muy No, el sencillo. enfoque, perdón que te interrumpa, pero el enfoque es diferente. No vendían más, ganaban más. Ganaba más, tienes toda la razón. La, la cosa que apareció es que antes de esta revolución industrial, si tú decías a tu hijo, ¿qué quieres ser de grande? Pues normalmente decía, bueno, pues quiero ser un tejedor, quiero ser un granjero, quiero trabajar en el campo. Normalmente eran los trabajos de ese tiempo. Pero imagínate que de repente, con la venida de la revolución industrial, de las máquinas mecánicas, ahora ya había nuevas posiciones como ingeniero mecánico, como electricista, como persona de trabaja
de ingeniero ahora sí que en vapor. Se inventó el Yo, proceso que no existía y así es. existe. O sea, Bueno, los procesos, son ingenieros en procesos, fueron una de las figuras que fueron surgiendo a principios del siglo XIX, ¿no? O sea, como así es. consecuencia de esto. Bueno, eso nos pasó a nosotros. Imagínate, los que estamos aquí en los ochentas, saliendo de la preparatoria, si alguien te preguntaba, oye, ¿qué quieres ser cuando salgas de aquí? Pues normalmente era, quiero ser doctor o licenciado o ingeniero. Imagínate si alguien hubiera dicho, pues yo quiero ser influencer o yo quiero ser TikToker. Le decía, Es ¿qué? correcto. ¿Qué es eso? Y seguramente ahora con esta pues revolución digital, que realmente si te pones a pensar, aunque la idea de la inteligencia artificial ha sido desde 1945 con Alan Turing, realmente hasta el 2022, cuando OpenAI sale y empieza dar a todo el mundo la capacidad de hablar con ChatGPT GPT versión 3, es cuando realmente empieza la revolución digital. Entonces, ¿qué nuevos trabajos también habrá ahí? ¿Qué nuevas clases de escuela te tendrán que dar? Creo que les he comentado varias veces, no sé si has estado presente, Emilio. Yo trabajé Sí. para Apple. Yo era, por así decirlo, el jefe de servicios técnicos para el estado de Nueva York. Y resulta que estando inmiscuido con Apple, yo supe de tres proyectos bastante grandes que ellos tienen. Uno de ellos salió ya a la venta hace 2 años, que era los anteojos de realidad aumentada. Ya están a la venta. Luego están también trabajando en un automóvil que compita con Tesla y que sea automanejable. O sea, Apple va a tener coches. Bueno, Apple tiene ahora televisión y películas, pero la tercera, que era la más a tiempo del futuro, ellos calculaban, y yo dejé de trabajar para ellos en el 2019. Ellos pensaban que en 15, 20 años, que serán 15 años de ahora, desde ahora, ellos querían eliminar las escuelas y los profesores. Y decían, tú no vas a necesitar ir a la escuela, tú no vas a necesitar que alguien te diga nada, porque todo el conocimiento del mundo está en esta cosa que es más chica que un ladrillo. Entonces, cualquier cosa que tú ibas a preguntar, la tenías a la mano. Y con la inteligencia artificial, que es interesantísimo, si te das cuenta, ha nivelado el nivel, el plano para todos. Hoy tú puedes ser músico, ingeniero, médico, abogado, simplemente con preguntarle algo al Internet. Y no digo que puede ser Pero abogado, puede ser doctor, pero hay ahí gente que ahí es lo va donde a está creer. justo el tema. Yo soy un gran crítico de esto. ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera te puede hacer un contrato de arrendamiento. Cualquiera. Ajá. Soy hazme un contrato de arrendamiento. Pero el que sepas qué cláusula debe ir, qué cláusula no debe de ir, cuál genera un riesgo y cuál no genera un riesgo, eso es solamente algo que puedes entender tú. En la inteligencia todavía no tiene esa capacidad de determinar y de proyectar grados de riesgo. Solamente genera información, ordena información y estructura información de forma como nadie en el mundo. Eso es lo que hace correctamente. Ujú. Ahora, cuando tú no tienes la capacidad de discernir en qué sí y qué no, ahí es donde se van generando los problemas. Y los problemas, o sea, no son tan sencillos. Mira, el grado de ignorancia respecto de la figura te lo dice el número de fraudes que se han hecho en México en el último año. O sea, aproximadamente el 21% de la población con acceso a un teléfono celular ha sufrido un ataque, vamos, un intento de fraude o alguna cosa rara, algo que pudiera considerarse un delito
El 21% de 83,1 millones de mexicanos, o sea, esto está Es de muchísimo. locura. Entonces, pero eso no te dice el grado de riesgo, no te dice, lo que te está diciendo es el grado de ignorancia. Allá está el problema. Entonces, cuando la Completamente de gente acuerdo. no es capaz de distinguir qué sí, qué no, qué sí es, qué no es, y cuando es tan fácilmente manipulable por el algoritmo, que ese justamente es el problema que tienen todas las tendencias que se están realizando sobre inteligencia artificial, llámese Estados Unidos, Europa, América Latina, Latam o como le quieras decir. O sea, ese es verdaderamente el problema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas o proyectos o temas sobre las empresas y sobre los programas, pero no sobre el algoritmo. Entonces, cuando seamos capaces de meter el dedo en el algoritmo y poder distinguir, a ver, oye, no me manipules en esto, no me manipules en el otro. ¿Por qué fue tan conflictivo el tema de la elección de Trump cuando se acusó que intervino Rusia en los algoritmos? O sea, Así es. este fue justamente el tema. Es decir, hay que tener más énfasis, yo creo, en el algoritmo de datos, que en la otra cosa. Y justamente los datos es uno de los temas más sensibles para México. O sea, nosotros en México no tenemos olvido digital. O sea, no tenemos el poder borrar, la capacidad de poder borrar nuestros datos. O sea, los derechos ARCO en México te protegen parcialmente, pero al haber desaparecido el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública o de posesión de particulares en posesión de particulares, valga la redundancia, ese es el grave riesgo. Ahorita no tenemos ni a quién decirle, oye, no quiero o quiero saber dónde, o ya no tenemos esa posibilidad. Entonces, Emilio, ¿por qué desapareció el INAI? Bueno, porque le me puedes estorbaba al decir, gobierno, claramente. bueno, eso es lo que sabemos, eso es lo que es real. No, 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 es un hecho, es un hecho, es O, un o hecho. sea, no dieron un motivo, No, no oye, están importaba. gastando mucho No, dinero, no, ¿no? no importaba el motivo, el motivo era desaparecerlo. Y es tan burdo, tristemente tan burdo, que por ejemplo se han decretado, hazme el favor, o sea, una obra tan emblemática de este gobierno como el Tren Maya, es secreto, de Estado. No se puede tener acceso a los datos del Tren Maya, ni cuánto costó, ni quién la hizo, ni cómo lo hicieron, ni si se hicieron estudios de impacto ambiental. No, no se puede. O sea, no hay transparencia ahí. Seguridad nacional, o sea, está envuelto en seguridad nacional. Entonces, es un secreto de Estado que no se puede, al que no se le puede tener acceso. Entonces, y como eso, por ejemplo, el de Rochamoya, también es secreto de Estado. Está blindada la investigación. El asesinato de Nemesio Cue también está blindada. El tema del huachicol fiscal está blindado. Y así te puedo decir N cosas que tristemente, bueno, el AIFA, obras emblemáticas, todas están protegidas como secreto de Estado, ¿no? Así, por temas de seguridad nacional. El- lo cual es absurdo simplemente, ¿no? Porque básicamente lo que debe ser por obligación una de las partes estructurales del Estado es la transparencia y permitir a los ciudadanos el acceso a la información pública. Entonces, cuando el Estado se sirve de ciertas reglas que son para proteger a los ciudadanos y al Estado, para protegerse ellos, hay un contrasentido del derecho. Pero justamente parte de todo esto que estamos hablando, de la ignorancia, de la manipulación, del algoritmo, eso es justamente lo que se ha utilizado en contra de los mismos derechos de los ciudadanos. ¿Los bots cómo trabajan? Pues así. Eso es lo que hacen. Envían información equivocada, falsa, o sepultan información verdadera debajo de miles ¿cómo se llama?, de opiniones que son justo eso, opiniones basura. Y mucha gente no es ni siquiera capaz de entender qué es un bot, o sea, no lo comprende. No lo Eh, capta. no lo capta, o sea, no, tú agarras bueno, es tan simple. Me choca decir esto, pero es real. Es una anécdota y como es personal la puedo contar. En una ocasión tuve un examen, yo daba clase en licenciatura
debo confesar que no me gusta dar clase en licenciatura, pero daba clase en licenciatura. Y recuerdo que uno de los alumnos me presenta un examen. Yo suelo poner en un círculo las faltas de ortografía. Bueno, aquello parecía un perro sarnoso, o sea, lleno, o sea, de garrapatas y pulgas. O sea, estaba, y le regresé el examen y le dije, oye, pues tienes, no sé, cuatro, una cosa así sacó. Y el tipo ofendidísimo, así, me dijo, ¿qué se cree usted? No sabe quién soy yo y tal. Y digo, o sea, yo no sé quién eres tú, pero tu examen dice quién eres tú y esta es tu realidad. Entonces, no, oiga, pero es que, mira, vamos, no, no nos vamos a complicar la vida. Agarra un libro, ¿cuál libro? Cualquiera, ábrelo. ¿Dónde? En cualquier parte, tú ábrelo. Léeme este párrafo. Lo ves, hijo. Si no sabes leer, no sabes escribir y menos puedes entender. Y ese es el problema. Nuestro problema en México es un problema de educación, tristemente. La gente no lee, no sabe escribir y es muy fácil de manipular. Es muy fácil de manipular con hambre. Y Así. justo la gente pues hace eso, ¿no? O sea, provoca pobreza e ignorancia. Digo, estas escuelas, que estos nuevos libros de texto y todas estas cosas que se están haciendo no abonan en el beneficio de la sociedad ni en el progreso de la sociedad. Entonces, junta todo este caldo de cultivo y ahora pon la inteligencia artificial. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es lo que viene? Emilio, no quiero que te sientas mal acerca de México. Yo vivo ya 30 años aquí en Estados Unidos y déjame decirte que la educación está por los suelos. Tú En le Estados Unidos. preguntas a cualquier muchacho saliendo de preparatoria, de high school, a dónde queda algún país, no Ah, tiene. sí. A menos de que hubiera una guerra de Estados Unidos contra ese país, igual y porque lo vieron en las noticias atrás del narrador, más o menos saben. Hay gente que no se sabe historia de Estados Unidos. Hay mexicanos que sabemos más de historia que los americanos. Yo compito, mi esposa es americana y ahora sí que me la bailo en historia de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta realmente es, los gobiernos en todos estos países, no solamente en México, Estados Unidos, sede Canadá también, sede España, ¿será a propósito? ¿Será una Sí, cuestión de que sí. los gobiernos... Todos esos países que dijiste son socialistas, con gobiernos socialistas. Entonces, Están tocando un tema, si me escuchan, sí, ¿verdad? sí, 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 Un tema de seguridad nacional muy interesante. Están hablando ustedes de un hoyo espacial, sí, de esos exacto. agujeros negros, que en unos 10 o 15 años se va a reflejar en nuestro país y en los países que no tienen una educación como lo están haciendo los asiáticos, ¿verdad? completamente de acuerdo. Por eso ya se va a concentrar la riqueza y el control absoluto, porque ellos sí invierten en educación de la buena. Los chinos están llevando a los que acá en Estados Unidos Trump le dice, extranjeros, ya no quiero extranjeros en las universidades, las maestrías, todos. Los chinos dicen, vente, yo no te cobro nada, acá te recibo. Se están Ujú, llevando los cerebros, los sí, chicos. Y agrégale a Bueno, eso agrégale eso que estaba- están sus futuros ciudadanos ignorantes, ¿qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Pues no, es un hoyo negro el que está en esos países. Y eso es tema de seguridad nacional porque país que ajá, es ignorante, país que es controlado fácilmente, no solamente por los grupos socialistas y los tiranos, sino pero también los por que otros sí, países. sí, así es, claro. Es completamente. terrible, Digo, es terrible. y ya que señales, Sergio, que tú estabas trabajando en Apple, seguramente no me dejarás mentir de este dato. Recuerdo que Jim Hook, si no me equivoco, el que es presidente de Apple, tuvo una entrevista en CNN justo cuando Trump le dijo, tráete a hacer los celulares a México, perdón, a Estados Unidos. Y le dijo, señor, no puedo. Digo, ¿por qué no puedes? Digo, porque no hay quien los haga. ¿Cómo? A ver, ¿qué necesitas? Pues bueno, mira, necesito tantos ingenieros, tantos esto, tanto lo otro, programador. Dices, ok, yo pido aquí, saco una convocatoria y escasamente me llegarán 100, ponlo mucho, 1000 de cada grupo.
yo pido esta misma lista en China y me llenan un estadio de cada grupo. Así es. Esta es la realidad. Y la India también. India, sí. Bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, la India está peor ¿Mm? y está más barato. Y ahora está más barato que China. Y no Así tiene el es. problema demográfico que tiene China, ni tiene el problema ¿cómo se llama? De hiperinflación que tiene China, que está justamente maquillada para que no se note. Temas, por ejemplo, como BYD, que es un tema interesantísimo. Bueno, ese, si quieren otro día lo platicamos porque es un tema interesante. Pero bueno, toda esta línea está, bueno, qué decirte, ¿no? O sea, el escenario, los puntos de comunicación y de contacto entre todos estos datos te apuntan a que no tenemos defensa frente a la inteligencia artificial mientras sigamos deteriorando y minando la base cognitiva de nuestra sociedad. Y ese es el problema. O sea, ahí creo yo que es donde está el punto clave de la historia. Déjame decirte, ahora otra cosa que me viene a la mente con lo que estás diciendo. Hace 6 o 7 meses incluso hice un podcast al respecto, un episodio, de una teoría que le dicen la teoría del Internet muerto, donde se dieron cuenta, bueno, primero, esta teoría empezó como teoría de la conspiración, de que un gobierno, que nunca te dicen cuál es, está tratando de manipular el Internet para lograr tener poder sobre todo el mundo. Total. Esto, como sabes, es en sitios medio raros de Internet, con gente que usa el sombrerito de aluminio, Ujú. pero resulta que un matemático de la Universidad bueno, de Massachusetts, de MIT, nada más porque estaba sin hacer nada, dijo, pues, a ver, déjame investigar. Y este matemático se dio cuenta de algo interesante. Se dio cuenta de que empezando el año 2016, la cantidad de cosas que tú lees en Internet, en ese momento el 20% estaban hechas por el bot, que no era artificial. Mira lo que te decía. Ujú. Y ahora, en el 2025, él dice que es un 75%, que incluso la gente ya no necesita ser un programador para crear un sitio web. O sea, simplemente le piden a la inteligencia artificial que lo haga y en 5 minutos, ¡pum!, lista, ya te salió. Entonces, lo que dice él es que todos estos modelos de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Gemini o Claude, leen y son enseñados con todo lo que ven en Internet, pero lo que están viendo en Internet está siendo creado por Es ellos falso. mismos. Entonces, Ujú. ¿qué pasa si hay un error en el sistema? Ese error va a ser trascendente. ¿Qué es lo que te decía? Justamente. Exactamente. Entonces, es exactamente lo que dices. Estamos confiando en algo que todavía no sabemos cómo piensa y cómo se comporta. No tienen idea ustedes al día cuántos correos electrónicos y cuántas llamadas recibo de un vendedor ofreciéndome algo con inteligencia artificial. Y ya les estoy diciendo, oigan, esto parece como marketing, como eslogan de marketing. Empezaron con el libre de grasa, libre de azúcares, libre de gluten. Ahora viene con inteligencia artificial. Coca-Cola con inteligencia artificial. Te voy a decir algo que a mí, ahora sí que dije, hasta en la sopa me están poniendo inteligencia artificial. Fui a una conferencia en mayo pasado, precisamente sobre inteligencia artificial en Orlando, y estuve invitado por la compañía Anthropic de sentarme y hablar acerca de inteligencia artificial con ellos y todo eso. Y nos dieron de cenar y nos dieron unos cubiertos que por desgracia no me los traje, no nos los dieron, pero venía una pantallita en la cuchara, una pantallita en el cuchillo y en el tenedor, que cada vez que tú tocabas un pedazo de alimento, carne, creo que
pedí carne, algo así, te decía en la pantallita cuántas calorías tenía, cuánto te costaba eh, eh, gastar esas calorías y cosas que iban directamente a una aplicación que si querías conectarla a tu teléfono y te decía tu estado de salud. Así como que en vez de darte alegría, yo que estoy de sobrepeso, cada vez que decía, esto tiene 120 calorías, no, lo Pero dejaban. eso Entonces, también es parte de la ignorancia. La nutrición no tiene nada que ver con el peso, ni yo lo tiene sé, nada que ver con otra cosa. O sea, la gente piensa en bajar de peso y no en nutrirse. así Cuando es, tú te nutres correctamente, tus células están bien. Cuando tú te desnutres por no comer, tus células están mal. Y no necesariamente, mira, tampoco me gusta ponerme de ejemplo, pero bueno, es como decía yo. Yo pesaba 120 kilos más o menos cuando decidí hacer un Ironman ajá, y hice cuatro. Este, cuando terminé el primer Ironman, todavía tenía sobrepeso. Entonces, alguien me hizo una reflexión. Oye, ¿y por qué no tienes buen cuerpo? Y le digo, no, hermano, tengo un buen cuerpo, porque si no tuviera un buen cuerpo no hubiera podido terminar, pero ni 5 metros. Entonces, hay un contrasentido en se ve bien a está bien. Y así el, es, y y, va y con el la hecho, moda, exacto, y el hecho de que te comas 100 calorías o 200 calorías o 1000 calorías tiene que ver solamente contra tu consumo, no contra la ingesta. así es, La tienes ingesta no toda, tiene toda. nada que ver. Tú agarras un fisicoculturista y si este pobre amiguito, bueno, no te vayas muy lejos, este Phelps, el que necesitaba comer 7000 calorías diarias, 7000 calorías, creo que no las como ni en una semana. Y este amigo se las comía diarias. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, hay un sesgo de la información, pero ese es el tema en el de estar educado, informado y correctamente informado, porque puede estar informado, pero no correctamente informado. Así Entonces, es, hacia ahí va la historia. O sea, creo que la gente que va a poder ir más allá es ese grupo de personas que van a leer, que van a prepararse, que van a poder distinguir qué sí es basura y qué sí es real y que vayan a tomar la lectura como un ocio y no como si fuera a pie juntillas que ven una serie y creen que esa es la verdad del mundo. Y yo que los nuevos chavos que, como le dicen, la generación de cristal y de TikTok, porque quieren obtener las cosas en 30 segundos y eso no se puede. No sí, hay, no hay una tolerancia a la frustración. Son, creo que muchas cosas contra las que tenemos que remar en esta nueva era, con esta nueva generación, y los que creo que tenemos la posibilidad de verlo, debemos de decirlo. Yo la verdad te felicito por este espacio, por este ejercicio, porque le permites a los que lo ven tener acceso a información que es difícil que la gente pueda tener acceso y que se discuta, porque se discuten muchas bobadas, la verdad, en en las internet. redes. Ujú. Entonces, cosas serias, la verdad es que se agradece que existan y felicidades, ¿eh? Yo también me Gracias. uno a las felicitaciones de Emilio porque en México están haciendo un doble efecto muy negativo. Por un lado, lo que tú decías, Sergio, no vayas a la escuela, ahí tienes Ajá, en tu mano toda la información, lo cual, por un lado, es cierto, pero lo que pasa es que ya no hay contacto social. así Por es. eso ir a la Otro, escuela es importantísimo para tener contacto con otros seres humanos, para discutir, para amistades, para lo que tú quieras. El no ir a la simplemente, escuela, imagínate, no van a salir de su casa. Esos niños van a simplemente tener miedo para, de salir a su casa. Pero sí, por otro lado, agrégale, ya no tengas temor, no vas a reprobar. O sea, por un lado tienes en la mano la información, y como no voy a reprobar, pues ya ni la uso tampoco, porque todo el mundo va a pasar. En la política mexicana están haciendo eso, ninguno va a reprobar. Y las universidades esas de la 4T que son una basura, pues se van a llenar, porque como no están entrando a la UNAM, pues se van a llenar de alumnos que no van a hacer nada, que no van a estudiar, que no van absolutamente nada, van a ser puros ineptos. y Es como terrible dice, la situación, y eso es seguridad nacional, ¿eh? Se está así es, afectando la seguridad precisamente, nacional de nuestros Justo. países que están haciendo esto. completamente.
Oiga, general, Sí, ahorita justamente me recordó, cuando estaba estudiando el doctorado, llevaba una cátedra con un sociólogo maravilloso de España, de la Universidad Complutense, y él me dio un dato que me dejó, la verdad, sorprendido. Me dices, ¿por qué crees que las universidades están aumentando cada día más su matrícula? Le digo, pues no, no lo sé. ¿Y por qué piensas que cada día te piden más grados? Es decir, antes te pedían el bachillerato, luego la licenciatura, luego la maestría, la especialidad, la maestría, el diplomado, el doctorado, ahora el postdoctorado, y eso se llaman barreras de retención social. Mientras la gente esté en esas universidades, en esas escuelas estudiando, se está entreteniendo para no salir a buscar trabajo. Entonces, de esa forma, bajan el índice de desempleo porque a los empleados, a los desempleados los tienen estudiando y entonces se lee justamente como si fuera educación y no como si fuera desempleo, pero técnicamente es desempleo. sí, Muy, cierto. muy buena. Interesante. Wow. No Sí, había interesante. pensado en eso, pero tienes toda la razón. Sí. Bueno, Increíble. en el descargo no es mía la idea, ¿eh? Es de mi Por un profesor. lado, por un lado, por otro lado, sobre todo las particulares, pues son ingresos adicionales, ¿no? O Sí, sea, así. son clientes eternos, y siempre van a estar pagando. Ah, estás muy estudioso, qué bueno, vente aquí, ahora tómate un postdoctorado, ahora tómate un diplomado del postdoctorado, para que sigas pagándome, ¿no? Y también Sí, te pero hay mantengo universidades a despierto. las que vale la pena estudiar, en las que vale Sí, la sí, pena no, estudiar. no. Pero en términos generales, eso es lo que, acolado lo que tú mencionas, Emilio, pues te tengo aquí cautivo, eres mi cliente y me vas a seguir pagando y me voy a seguir enriqueciendo, pues claro que sí. O sea, es un Yo, doble efecto. Yo Sí, no lo sé. Creo que sí en las universidades públicas de bajo nivel, Sí, eso sí aplica. Pero o en las universidades patito, sí, sí aplica al 100%. Pero yo, por sí, ejemplo, tengo 4 maestrías y un doctorado y no me estorbaron para nada en mi vida profesional ni en mi vida familiar. Y sí me ayudaban muchísimo. O sea, mucho de lo que sé se lo debo a mis maestros, a esos estudios, a muchas cosas. Pero básicamente el 90% de las personas que están matriculadas no están en la misma condición, no van a aprender, así es. Así es. Sí, van a estar. por eso mencionaba, sobre todo en las escuelas privadas. Es negocio, mucho negocio ahí. Sí, es cierto. ahora, déjenme decirle algo simpático que me pasó estas 2 semanas pasadas en la oficina. Resulta que necesitamos contratar un analista que maneja un programa que se llama Power BI, que es más o menos un programa parecido al Excel, pero un poquito más robusto. Y estamos contratando a alguien. De entrada pagamos $80,000 al año y he tenido 5 candidatos. 4 de ellos contestaron lo mismo. Y la pregunta fue, muy bien, imagínate que yo soy un niño de 10 años que no entiendo de tecnología o de lo que haces. Explícame qué hace Power BI. De los 5, 4 me dieron un ejemplo con crayones. Y luego yo fui a ChatGPT, le hice la pregunta y ¿qué crees? Salió tal cual. Salió tan cual, like, ajá. Entonces, mientras yo estaba preguntando, porque esto es vía video, es la primera entrevista en Zoom, ellos estaban tecleando la pregunta y estaban simplemente leyendo lo que ChatGPT está. Entonces, con el Bueno, uno, fíjate, la primera vez que me lo dijo, el segundo contendiente, todavía le dije a uno de los ejecutivos ahí, oye, qué buen ejemplo nos dio con lo de los crayones, con la cajita de los crayones y que los reparten colores, muy bien. Y luego al día siguiente tenemos el otro, le hago la misma pregunta y de repente, ¿dónde he escuchado eso yo? Y luego el tercero, y luego el cuarto. O sea, ya cuando me daban esa explicación, ya, pues muchas gracias, vamos a estar en contacto. Gracias por estar. Hasta la vista. Entonces, de esos 5, solamente una persona, haz de cuenta que contestó honestamente, ¿no? contestó. Así es, honestamente.
pero los otros, y también algo muy simpático, esa persona que contestó honestamente, le calculo, no le podemos preguntar edad, pero le calculo que va entre los 40, 45 y los 50 años de edad. Así se veía. Los otros cuatro, entre los 25 y los 35. O sea, es generacional, es lo que están haciendo. Sí. Ujú. Entonces, como dices, ¿qué tanto realmente la gente ahora sabe? ¿Y qué tanto están completamente ah, pensando que la inteligencia artificial es algo que hay que confiar? Bueno, Otra cosa, mira, si me ujú, permites, sí, sí, por claro, claro. ejemplo, una de las cosas que más hago es evaluación de intangibles. Yo me dedico a evaluar marcas, patentes, derechos de autor, software y cosas de esas, ¿no? Y entonces, una de las fórmulas de valoración es por ingresos. Y para determinar los ingresos se hacen modelajes de ingresos futuros traídos a valor presente con una tasa de descuento. Entonces, antes de la inteligencia artificial, me tomaba 3 días, 4 días, 5 días cuando eran muy complicados estos temas, porque solamente surtir el Excel era un rato. Y ahora, la primera vez que lo hice con inteligencia artificial, me tomó creo que 10 minutos entre que ponía los datos, se sesgaba y hacía el modelaje, me daba un dato, le volvía a generar otro modelo y tal, y corroboraba los datos, dije, esto no es posible. O sea, en 10 minutos lo que me tomaba una semana, con datos reales. Pero, o sea, bien, no puedo decirte que hoy estaban equivocados, ¿no? Entonces, de momento me asusté, lo debo decir. Dije, Dios, o sea, ya no tengo chamba. Este, pero después dije, no, ahora puedo hacer más en menos tiempo Ujú. y más exactos y sin tantos errores, porque muchas veces, pues como todas las empresas, pues tienes que contratar gente y confiar en tu gente y darle las tareas y a veces esas tareas, pues te acaba haciendo doble esfuerzo porque les das y revisas y lo corriges, entonces ya lo que te ibas a ahorrar de tiempo ya no te lo ahorraste. Pero con esto es infinitamente más exacto, más seguro, menos tiempo, pero vuelvo al punto de partida. Si tú tienes la calidad y la capacidad de distinguir si el dato es real, si es correcto, si la proyección es adecuada, si la fórmula se corrió bien, esto es maravilloso. Pero si no tienes esa capacidad y No lo confías sabes, así es. ciegamente porque no lo sabes. Entonces, Dios, allá están los problemas. Ese es el talón de Aquiles de toda esta historia. Y que los chicos no tengan la capacidad de distinguir si eso es posible o no es posible, si es correcto o no lo es. Ahí está el detalle, ¿no? El detalle es cómo utilizar esa herramienta. El que Exacto. no sabe utilizarla se puede asustar de lo que le responde la herramienta. Cuando escribe un prompt que no, que va hueco, pero el que sabe, como tú, Emilio, como el prompt correcto, el adecuado, pues es el que te va a dar buenos resultados. Claro, tú después verificas, Sí, pero es así muy es. importante lo que se le pregunta, cómo se le pregunta, cómo se le expone el llamado prompt a las inteligencia artificial, porque yo como médico, a ver, platícame de hipertensión, ups, me va a sacar todos los libros del mundo y voy a quedar asustado, porque me contesta la hipertensión desde el siglo no sé qué hasta en todo lo que hay en el mundo de Internet. Pero si yo Ujú. le pregunto, a ver, platícame la hipertensión en jóvenes de 15 a 20 años, y le hago el prompt adecuado, me va a responder de forma adecuada también. Y al final Correcto. de todo, Pero yo ahí está, verifico si creo es que la cierto, si diferencia es correcto lo que me está contestando, en general, si exacto, ahí está, si está hay la diferencia. alucinaciones o no, de Sí, parte de la inteligencia artificial. Así que depende mucho de cómo utiliza la herramienta. Y la capacidad déjeme. que tenga usted Ah, de discernir si esa así, información que le está dando es correcta o no. Porque así es. supongo que la hipertensión en la raza blanca es una, la hipertensión en la raza negra es otra, la hipertensión en la raza asiática es otra. Y Ujú. entonces cuando tú le pides un dato, por ejemplo, para latinos, y te da datos asiáticos, pues no corresponde. ¿Me Así es. explico? Y entonces Exacto, también Edad, habría que exacto. ver sexo. la Ujú. alimentación que tiene el asiático, el latino, el europeo y el americano y cuál es el resultado Sí, contra la hipertensión. Entonces, todos esos datos, todos esos es sesgos de la correcto. información
es lo que da la capacidad y la experiencia, como la que usted seguramente tiene. Déjenme decirles que yo cada vez que doy una Alguno conferencia, debo tener. cada vez que doy una conferencia empiezo con la frase de yo amo y odio al mismo tiempo a la inteligencia artificial. La amo por lo que dices, Emilio, por lo que dice el general, porque hace las cosas bastante rápidas, pero las cosas que sabemos, que nosotros como humanos tenemos experiencia y podemos calificar. La odio porque por desgracia hay mucha gente que ahora, el día de hoy, confía ciegamente en lo que dice. Número uno. Número dos, les voy a ser más específico también. En el mundo de la ciberseguridad, no quiero llamarlos hackers, porque ya no lo son simplemente gente que le pide a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo hackeo esto? O ¿cómo engaño a esta persona? Y se lo da. Entonces ya ni siquiera creatividad, ni para los delincuentes. Esa es la otra cosa. Y la otra cosa les voy a decir más específico. Nosotros contratamos en los hospitales un sistema de inteligencia artificial que se llama Helios. Este sistema, esta inteligencia artificial, lo que hace es que lee todo el historial del paciente, de la base de datos que tenemos, se la presenta al médico 5 minutos antes de que el paciente llegue y le da un resumen de lo que pasa con el paciente. Diagnóstico, medicaciones, terapia, prognosis, todo eso. Entonces el doctor ya se acuerda del paciente o checa qué tiene el paciente, etcétera, etcétera. Cuando el paciente llega y está en la sesión con el doctor, eh, se graba esa conversación y toma nota esta inteligencia artificial. Cuando termina la sesión, el doctor tiene que leer la información, tiene que checar que todo lo que está ahí es correcto, que los nombres de las medicinas es correcto, que el tiempo de posología, ¿cómo le dicen? De cuándo se tienen que tomar las medicinas es correcto, de la próxima sesión, qué es lo que van a ver, etcétera, etcétera. Y el doctor tiene que firmar digitalmente y oprimir el botón de sí está correcto para que toda esa información nueva generada por la AI llegue de nuevo al sistema de datos. Eso ha sido una bendición para los médicos porque antes se quejaban conmigo todo el tiempo de que tenían más tiempo ocupado llenando a mano los reportes que cara a cara con el paciente. Por día, el promedio de ver al paciente era entre 8 pacientes y 10. Ahora con Helios, que ya lo tenemos en producción pues por 7, 8 meses, los doctores ahora pueden ver entre 12 y 15 pacientes sin perder la calidad de la visita. Los pacientes están más contentos porque ahora sí tienen más tiempo cara a cara con el doctor y el doctor no tiene realmente que escribir nada, simplemente leer y ya. Pero ahora imagínate que ese doctor ve 15 pacientes al día, 5 días de la semana y posiblemente por un mes sí lea todo lo que dice la inteligencia artificial y diga, correcto, 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 correcto. En 6 meses, con todos esos pacientes que ya vio y él cree que siempre la inteligencia artificial es correcta, pues ya no lo va a leer. Va a apretar el botón, sí, correcto, 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 me vale, me vale, me vale. ¿Qué pasa si una de esas veces la inteligencia artificial alucina, como dice el general, y le cambia la medicina, le cambia los gramos a los miligramos, eh, o le cambia completamente el diagnóstico? Entonces, ese es el problema de que, como empezamos esto, la inteligencia artificial sigue en pañales, pero sigue en pañales todo el santo día, porque no hay chance, Helios, Eleos, Helios. Ah, es increíble, Helios. Aquí se los escribo. Hell.
Esa es la que estamos utilizando. Total, resulta que a mí lo que me da miedo es que de nuevo el ser humano se automatice, completamente confía en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ahora sí que se vuelva nuestro, haz de cuenta, el nuevo Dios, el nuevo sustituto de alguien que confiamos ciegamente. Y Emilio, desde el punto de vista legal, y de nuevo, es ciencia ficción, hay una película en Amazon Prime donde es un juez, es más, el general no las dijo hace unas sesiones, el juez es inteligencia artificial y está acusando a alguien y este muchacho tiene que un Tiene día, unas horas para 12 horas, probar algo su así, para, inocencia. así es. Ah, Pero es un ejercicio interesante esa película, porque por un lado le permite a través de la inteligencia artificial acceso a toda la información que hay. Es decir, uno de los problemas más graves que se tiene en un juzgado es no tener acceso a la información ni a cómo se obtuvo la información que te acusa. ujú, Entonces, cuando tú tienes acceso a esa información, evidentemente tu posibilidad de defensa es mucho más amplia. Entendamos que en la lógica de los abogados, lo más importante es ganar, no tener la razón, no buscar justicia, sino ya gané. ¿Ok? Si tengo la razón o no tengo la razón, no importa. Lo que importa es que yo gane y que mi cliente salga absuelto o pueda cobrar. así es. Entonces, en esa película es bien interesante porque justo la inteligencia artificial juega un papel importante de que le permite accesar a ciertos datos, bloquea cierta intromisión de otras partes, y hace un manejo interesante, tiene un punto de vista interesante pero lo más trascendente de esa película es el final, y es que la inteligencia artificial no es infalible, tiene errores, comete errores, y esos errores solamente, o sea, no digamos que los seres humanos no los tenemos, pero la capacidad que tenemos nosotros del margen es infinitesimal contra cualquier instrumento electrónico ahorita, o sea, cualquier inteligencia artificial, como correctamente se debe llamar. Así Eh, es. Déjame decirte al respecto. Yo para probarle a la gente de nuevo que hablo, que tengo la oportunidad de ser entrevistado, les doy este prompt en inglés, pero lo voy a traducir al español. Y el prompt que le digo, sobre todo a ChatGPT, es este. Tengo que lavar mi carro. El lugar para lavar carros está a 100 metros. ¿Qué me conviene más pensando en el precio de la gasolina? ¿Manejo o camino? Si lo escribo sin comas, sin nada gramatical correcto, simplemente así, ChatGPT me dice, pues por el precio de la gasolina te conviene más caminar. Sí, claro, pero Ahora, voy a lavar mi coche. si le pongo, sí, exactamente, si le pongo comas, tengo que lavar mi coche, coma, el lugar para lavar coches queda a 100 metros, coma, ¿qué me conviene más pensando en el precio de la gasolina, caminar o manejar? Y ChatGPT entonces cuando dice, bueno, pues quieres lavar el coche, ¿no? Pues tienes que manejar, no importa cuánto tengas que pagar de gasolina. Pero si te das cuenta, sí, si yo le digo esto a una persona, la respuesta con o sin comas siempre va a ser, pues, ¿quieres lavar el coche? Pues llévate el coche. O Llévate el sea, carro. Sí, pero allá lo que pasa es que nosotros aplicamos una lógica difusa. mm, Y entonces, la lógica difusa es la que te permite distinguir blanco de blanco de blanco, blanco ujú, como nombre, blanco como apellido y blanco como color. Nosotros lo podemos hacer, lo inferimos automáticamente, pero la inteligencia artificial no, porque ujú, funciona por instrucciones. Entonces, cuando las instrucciones no son correctamente dadas, el resultado no va a ser correcto. Y así vuelta es, al punto de partida de la educación. Si nuestros chicos no saben leer y escribir, pues, o sea, el resultado, ¿cuál va a ser? Es así muy es. predecible, Muy muy bien. predecible. Emilio, General, Ricardo, ya fue una hora. Qué gusto me da. Emilio, por favor, vente en 2 semanas de nuevo porque veo que tienes mucho que decir. Vamos a promocionar más esto. De todas maneras, ya sabes, esto
lo grabo para que la gente que no pudo venir, que a veces por desgracia están ocupadas, es 8 de la noche, 9 de la noche ahorita en México, aquí ya son las Ujú. 11, pero todavía hay gente que está cenando, que está con los niños, cosas así, pero me piden ver este video. Entonces lo mando, es interesantísimo, incluso no vimos nada de lo que teníamos que ver, pero qué bueno. Lo vemos otro día, pero Queda entonces pendiente. El queda programa. pendiente. Me da mucho gusto. Bueno, para que no quede pendiente, déjenme rápidamente enseñarles y a ver si lo hacen ustedes. Si pueden ir a este sitio y se los pongo aquí en el chat. Todos ustedes tienen, ah, ¿cómo se llama? Google, tienen Gmail, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando vayan a apretar eso, miactividad.google.com, Mia Activity, esto les va a decir todos los lugares y las posibilidades de que esa cuenta está en lugares que ni siquiera saben ustedes que existen. Entonces, ahí se los dejo para que lo vean. Normalmente, a veces se tarda unos 5 o 10 minutos en checar todos los lugares. O sea, sean pacientes. Cada vez que yo lo pongo, me encuentro que tengo suscripción en lugares que digo, Que ni sabía. 2005, pues ¿a qué me inscribí? ¿Qué era esto? Ya el sitio ni siquiera existe, pero el problema está en que si está tu nombre, tu dirección, toda esa información, como lo vimos en otras sesiones, es cosas que mediante inteligencia artificial los malhechores pueden descubrir cosas. Y sí, estas pláticas que hago precisamente es para eso, para tratar de ayudar a la gente a descubrir las cosas que hay ahí afuera que nos pueden lastimar y que a veces no sabemos ni cómo. Entonces, Bueno, uno de los puntos más riesgosos, ya hablando del tema que nos trataba, es, por ejemplo, en México la CURP. No sé, la culpa, la CURP es una fuente de información infinita respecto de una todo, persona y ahora todo. te lo están pidiendo para todos. Y entonces te están diciendo que ahora vas a tener que utilizar esta CURP biométrica para Mm, cualquier trámite ante el gobierno. Entonces, a mí se me hace atroz, o sea, se me hace terrible. Incluso ahorita en los filtros de los aeropuertos te están exigiendo tu credencial de lector para poder pasar el filtro. O sea, sí, tú lo pones, lo escanean y ya saben a dónde fuiste, a qué horas entraste, a qué horas saliste, a qué vuelo llegaste. Y eso se me hace terrible. Insisto, el punto delicado de toda la inteligencia artificial en México y creo que en cualquier país está en la gobernanza. Es así es. decir, a dónde van los datos, quién maneja los datos, quién cuida los datos y cómo se protegen los datos. No me vas a creer, pero eso es cada vez que tengo un vendedor que quiere ofrecernos algún producto para la compañía, para los hospitales. Esas son exactamente las preguntas que le tengo que hacer. ¿Dónde va esta información? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Quién tiene posesión de esa información? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y ¿Qué se cuándo hace la con puedo esa borrar? Así es, exactamente. Todo eso. De nuevo, aquí las leyes nos dicen que la información de un paciente nada más la puedes conservar por 5 años. Sí. Entonces, nada más. Entonces, haz de cuenta de que si el médico sigue viendo a ese paciente, a los 5 años se le pide al paciente que reinstale esa información y que tiene que firmarla, ya sea él o por carta poder, si es que no puede hablar o ya sabes, cualquier de esas cuestiones. Pero si no hay renovación, si el paciente ya no lo vemos, se desecha, porque sí, si nos atacan, toco madera, y se hace una brecha de información, pues mientras Eso es muy menos delicado. gente, sí, así es. Y me preocupa mucho ustedes con lo del teléfono. No sé en qué quedó eso. Creo que Ya lo están haciendo, van demasiado exageradamente retrasados. Dice el gobierno que de plano va a suspender las líneas que no se registren. Muchas otras ya se registraron aunque no hagas el trámite, porque si tienes un contrato con una telefonía, la empresa automáticamente cede los datos
de tu contrato al gobierno, entonces con lo cual ya tienen tus datos. Biométricos no, pero para el cabo es lo mismo, ya tienen el resto. Ya. Ahí nos estarás diciendo, Emilio, eso, porque sí, aquí tenemos, y no quiero decir que es igual, pero tenemos algo similar. Hay una compañía que se llama Flock, que es Ujú. la compañía que pone las cámaras arriba de los semáforos. Ok. Y hay gente ahorita en Estados Unidos destruyéndolas. Haz de cuenta, hay grupos que se han juntado en Facebook o en Instagram o en cualquiera de esos, que, oigan, aquí descubrí que hay esta y esta y esta cámara en estas esquinas y al día siguiente ya no las ves. Y es porque esas cámaras, los instaladores, ah, las pusieron, las montaron, las prendieron, pero no les cambiaron la contraseña que le dan de fábrica. Y como todo mundo se la sabe, tú te paras abajo de uno de estos semáforos con esa cámara, abres tu celular, ves el wifi que tiene, te conectas y ves lo que está viendo esa cámara más lo que ve la El colonia, resto todas de las las cámaras. cámaras de la colonia. Entonces, las están destruyendo más que nada precisamente por privacidad, porque no solamente están algunas enfocadas no a los coches, pero a las casas, y además tienen micrófonos súper sensibles, entonces también te están escuchando qué te estás diciendo. Uf, qué Entonces, como terror. dices, saben dónde vienes, a dónde vas, a qué horas te vas en la mañana, a qué horas te sales en la mañana, todo eso. Entonces, sí, sí, eso está de preocuparse. Y es básicamente lo mismo en México. Pues lo hacen descaradamente en estas series de policíacas. Sí. A ver, pon la cámara y a ver si encontramos a la camioneta que se robó al niño y ahí está. Encuentran a la camioneta que pasa por Bueno, tal caseta aquí le llamamos de caseta de cobro. así es. Este, Déjeme decirle, general, hay 60 policías en Estados Unidos que ahorita están en el bote porque hicieron mal uso de esa información. Completamente de que uno de los policías estaba checando a la ex esposa y la estaba viendo por todos los lugares que ella iba manejando. Y, sí, no, de ese nivel, o sea, el sí. uso indebido. Daniel, llegaste un poquito tarde, pero no te preocupes, tenemos la grabación y te la pasamos para que la tengas, ¿ok? Muy bien. Fue Bueno, un placer. fue un placer, Emilio, General, Ricardo, Daniel, aunque entraste tarde, pero qué gusto, una plática increíble. Espero que por favor, Emilio, en 2 semanas de nuevo aparezcas, porque Nos vemos sí, por acá en 2 semanas. tienes muchísima información. General, un abrazo enorme por la nueva posición que tiene. Por favor, cuéntenos más. Enhorabuena y sí, cualquier cosa que necesite, estamos aquí para lo que necesite, para lo que servimos. Sí, mandé al grupo, al chat, un texto donde les digo que si podemos interactuar como individual, como grupo, si se puede, pues la Fundación Gandhi Mandela estará muy dispuesta a patrocinar conjuntamente alguna actividad, cualquiera que sea relacionada con la paz, con los derechos humanos, con la libertad individual, libertades sociales, Excelente. educación, todo lo que sea en beneficio de la humanidad. Oh, Nomás échenle ganas, échenle, piénsenle, ¿no? Gandhi y Mahatma Gandhi y Nelson Mandela reúnen los principios de ellos en esta fundación que ya está en todo el mundo y claro, si hacemos algo conjuntamente con el patrocinio de la fundación, pues esto les va a dar una imagen a quien sea muy, muy importante y a nosotros también, porque finalmente la institución o persona que colabore con nosotros también es dimensionada, también es proyectada a nivel mundial. De tal así es. manera que ahí estaría sus órdenes. Y sí te voy a pedir lo del, una guía para Claro que sí, médicos, el uso de la inteligencia artificial para médicos. claro que sí, se Y hay la mando varias, mañana. pero hacemos una nueva, pero más sencilla. Claro que sí, se la mando mañana. Llego a la Ah, bueno. oficina y se la mando. Bueno, entonces, pero bueno, le vamos a tener que meter algo de adicional para que no sea Sí, claro. un No, no, una no.
Lo No, que pero quiera, les mando el templete. y tenemos que poner los créditos, desde luego. No, no es más que lo honesto, lo correcto es la fuente, quien lo hizo y quién hizo qué cosa, ¿no? Eso es honesto hacer eso. Es lo Gracias, que hay que gracias. hacer. Muy bien. Bueno, muchachos, pues Perfecto. muy buenas noches. Qué bueno que estuvimos y nos vemos en 2 semanas. Claro que Nos sí. Listo. estamos Muchas viendo. gracias. Hasta luego. Buenas Saludos a noches, que todos. descansen. Saludos a sus familias.